Muy buenas tardes. Hoy día estamos con don Fernando Becker, presidente de la Asociación Gremial de Cooperativas del Sur y presidente de Bansur. Correcto. Muy bienvenido, Fernando. Un gusto de tenerte acá y no quiero dar la lata yo, pero quiero hacer una pequeña salvedad. A mí me impresionó mucho el año pasado oírte en la Universidad Austral, con la pasión con que hablabas de la cooperativa, con una potencia, una entrega que realmente, y se lo comenté a Cristóbal Santa Cruz, gran adalid de las cooperativas acá en esta región, y que realmente me impresionó esa fuerza. Uno diría, yo a los, no sé, 70 y... ¿Cuántos que tienes, Fernando? 83, pero no lo comentes mucho, sí, porque... Esta parte la vamos a borrar. Bueno, a los 83 años, estar hablando, metiéndose en el tema de las cooperativas, seguir, o sea, fue emocionante y sentí casi envidia de los jóvenes que estaban ahí, porque son esos puntos de inflexión que uno puede tener en la vida. Por esa razón, muy bienvenidos en este mismo bote, que justamente lo que busca este programa es encontrar a personas como tú que están en esta parada. Yo me di cuenta que realmente estábamos hablando el mismo idioma, porque te vi emocionado después de haber hecho esa pequeña intervención que hice yo en la universidad. Te vi emocionado porque tenemos los mismos valores. Nos interesa desarrollar este país, desarrollar la región y principalmente desarrollar a nuestros jóvenes con valores nuevos, con intereses diferentes, más comunitarios. Entonces eso realmente me motiva a mí en la vida a hacer cosas en conjunto con otras personas, con otros seres humanos. Chile es un país escaso de recursos. Tenemos que marchar en el bote que tú señalas, que es una linda metáfora. Rememos juntos. Saquemos adelante juntos a las regiones, saquemos adelante juntos al país. Busquemos valores interesantes, busquemos juntos estos valores. Enaltezcámoslos. Démosle tarea a los jóvenes, que logren encontrar estos valores, que los desarrollen, que los implementen, que hagan de su región, de su país, que sientan orgullo de vivir en esta región, que sientan orgullo de ser chileno, de vivir en este país, pero de aportar cosas positivas, cosas interesantes, cosas importantes, trascendentes. De modo que cuando termine nuestra vida, en el ocaso de nuestra vida, bueno, volvamos la mirada y digamos, sí, hemos pasado por acá. Intentamos hacer algo, intentamos hacer cosas. Y la vida en general es como esos torrentes de agua que nacen en las cordilleras con velocidad, con transparencia, con inocencia, con ímpetu, con coraje, con ilusiones, esperanzas y sueños, y a medida que van bajando de las cordilleras se van uniendo con otros arroyuelos. Eso es lo lindo. Juntemos a todos estos arroyuelos que están bajando de las cordilleras para tener un río importante, poderoso, que pueda regar el valle después con estas ilusiones y estas esperanzas. Regar este valle, hacer cosas fructíferas en aras a tener un país diferente, un país que no sea mediocre, que no haya gente mediocre. Enaltezcamos a este país. Enaltezcamos a nuestra juventud. Nuevamente golpeando a la fibra acá, a lo más profundo, Fernando. Cosas tremendamente interesantes que creo que tenemos que de alguna manera analizar. ¿Crees tú que tenemos la suficiente confianza o no hay una falta de confianza en mi vecino? ¿No hay una falta de repente? ¿Es lo que ha sido un poco la dificultad en las cooperativas? Para ir un poco al grano el tema de cooperativas. Sí, correcto. Yo pienso que el interés nuestro, por eso yo alabo mucho la gestión que ha hecho Cristóbal Santa Cruz en esta materia, que se ha ido colocando, se ha ido metiendo de a poco en la conciencia de las personas, en el espíritu de las personas, en la mente de las personas. Pero tenemos que empezar a inculcar este espíritu cooperativo desde los colegios, desde los jóvenes, en las universidades, ¿para qué decir? Entonces inculcar este concepto cooperativo de hacer cosas en conjunto. Tengamos confianza entre todos, pero demos el ejemplo, todos demos un ejemplo de honestidad, de transparencia, de profesionalismo, de capacidad de trabajo en equipo. Eso es fundamental.
Te iba a decir justamente uno de los temas especiales, y cuando estabas comentando eso, me acordaba yo cuando joven acá jugué rugby en Valdivia. Ya. Y ahí hay una cosa súper importante en el rugby, que o todos se mueven, o si es que alguien deja de moverse, deja un flanco. Y es ahí donde entra el equipo contrario y marca el try. Y en ese sentido, de repente uno dice, nos está faltando este espíritu de equipo, nos está faltando esta orientación hacia un objetivo común. ¿Por qué no? Y perdón que vuelva a insistir en este tema, pero de repente pienso que somos demasiado desconfiados o no nos damos cuenta que colaborando se suman fuerzas y se hace mucho más grande que hacerlo por sí solos. O sea, hasta la virtud del cooperar que nos hace mucho más fuertes. Por supuesto. Mira, lo que tenemos que llegar nosotros a que la gente que no tiene deseos de cooperar, de trabajar en conjunto con otros seres humanos, que sean los menos, cada vez menos, que vayamos aumentando el número de personas que quieren hacer trabajo en conjunto con otros seres humanos, pero donde haya comprensión, generosidad, que haya profesionalismo, lo que decía recién, que haya transparencia, que haya talento y sobre todo ética y moral. Mira todo lo que pasa en este país, pues, porque la gente no tiene idea de lo que es la ética y la moral, como que se perdieron esos valores. Entonces tenemos que recuperar esos valores y traspasárselos a sangre y fuego al corazón de nuestra juventud, de modo que ellos también tomen estas banderas y se las entreguen a los hijos y a los hijos de sus hijos, de modo que este país sintamos un verdadero orgullo de ser chileno, pero un orgullo genuino, intrínseco, verdadero y duradero en el tiempo. Entonces no sacamos nada con tener una apariencia ficticia, ¿no es cierto?, de algunos valores, si no estamos haciendo carne, haciendo realidad esos valores realmente. Entonces tenemos que juntarnos las diferentes personas, y este ejemplo que dan algunas cooperativas, como el caso de Colún, o Coprinsem, o Bansur también, que vayan siendo cada vez más masivos, más importantes, más numerosos, más seres humanos se van incorporando a esta causa cooperativa para poder demostrar que sí se pueden hacer cosas importantes y trascendentes. Y que a fin de cuentas se dé una apertura a la participación. Creo que es relevante. Yo soy parte de esto, soy dueño. El sentido de pertenencia es un elemento súper importante. Pero importantísimo. La Calo, por ejemplo, yo siempre lo digo, la Calo se perdió en Osorno porque no había un sentido de pertenencia. La participación de la Calo, el aporte que hacían las personas en recursos financieros era mínimo frente al volumen de producto que entregaban, frente al producto de su leche, al significado de la leche en cantidad y en valores. En cambio, en la Coluna es distinto. La persona que entrega una cantidad determinada de leche que tiene un valor determinado en total anual, tiene que estar respaldada por unas cuotas de participación que valen exactamente lo que vale ese producto durante todo el año. Perfecto. Entonces, si a la Calo le pasa algo, lo que está en juego es tremendamente importante. Es el producto del año, de todo el año de ese productor. Entonces, obviamente que le interesa que a la Coluna le vaya bien, que esté integrada por lo que decíamos recién, por profesionales que tienen sus raíces en la zona, que son con ética, con moral y con profesionalismo y con capacidad de trabajo en equipo. Entonces, todo el mundo se preocupa de que esa cosa marche en esa dirección. Nuevamente porque están en el mismo bote. Exactamente, están remando todos. Exactamente, y para el mismo lado, que también es importante. Fernando, en ese sentido, ¿cómo ha sido cómo, por ejemplo, en el caso de Bansur, cómo surge Bansur? Porque ahí estamos ya entrando en un tema bien especial, que es el tema financiero, que uno diría, no, esto se hace solamente acá en Santiago, en el sur no puede salir algo como de ese tipo de industria. ¿Cómo surge? Mire, en una oportunidad hace 10 años atrás y un poquito más, yo pasaba por la plaza y vi en el Banco Falabella una cantidad enorme de gente pidiendo recursos financieros, en fin, y optando a algunos planes. Y dije, bueno, ¿y por qué no podemos nosotros tener una institución financiera con recursos de la zona, con personas de acá de la zona y para las personas de la zona? Entonces, ahí presentamos un proyecto al Departamento de Cooperativa, que lo aprobaron, y partimos con el proyecto. Ahora, fue una audacia
Pues por eso pregunto. Fue una audacia que no sé si lo haría nuevamente, pero fue un atrevimiento, diría yo, partir con este proyecto de la nada, si no había nada de nada de nada. Y sin necesariamente una experiencia financiera. Es un tema delicado, es un tema muy delicado. O sea, acá lo vimos en su momento, bueno, muchos años atrás. El único realmente valor importante que había, era que yo invité a participar a muchos empresarios de la zona, mucha gente de la zona, no solamente empresarios, sino que algunos profesionales, y tenían confianza en mí. Y muchos de ellos, Ruy Romani, lamentablemente fallecido, me mandó su aporte de participación con su secretaria, después de un llamado telefónico, y le dije, mira, vamos a formar este proyecto, ¿te interesa? Pero claro que me interesa. Mira, es un proyecto bonito, que vamos a tener créditos para las pymes, para desarrollar las empresas pequeñas, que los bancos no los atienden, créditos de consumo para mucha gente que también los bancos no los atienden porque no tienen historial de respaldo, las pymes sobre todo. Y queremos también hacer un tema con los seguros, y también queremos hacer un tema con los factories. Entonces, bueno, me mandó, el gran aporte que hicimos fue la confianza que inspiramos en la gente que partió con este proyecto. Eso es fundamental. Yo no he hecho leceras en mi vida, tengo un prestigio, tengo mis hijos, tengo mi familia, entonces me interesa que ellos puedan tomar estas banderas y continuar con este proyecto. Ahí, perdón, Fernando, nuevamente la palabra confianza. Correcto. O sea, esto es crucial. O sea, lo que estás contando ahí de Estación Romani. Ruy Romani, sí. Eso es confianza. No es una confianza absoluta. Bueno, y junto con Ruy Romani está Edgar Adía, ¿no es cierto? Raúl Sánchez, Eduardo Calle, que es un empresario extraordinario. Yo una vez le liquidé unas maderas que le había vendido, se dedica al rubro de las maderas. Y le dije, mira, por dar un ejemplo, son 10.000 pulgadas. Entonces el que había recibido estas maderas me dijo, no, si no son 10.000 pulgadas, son 12.000. Pero sí, son 12.000, yo recibí 12.000, no 10.000. Y me liquidó las 12.000 pulgadas. Entonces, gente como esa es la que tenemos que destacar, enaltecer y dar estos ejemplos a la juventud, dar estos ejemplos a otras personas. Masificar este ejemplo, que lo encuentro maravilloso, el ejemplo de Eduardo Calle. Entonces, bueno, nace este proyecto con todas estas personas que he nombrado y partimos con... bueno, y el otro aporte tremendo es de Germán Stolzenberg, de Coprinsen. Coprinsen partió como un socio estratégico de Bansur y con el aporte muy importante de Germán Stolzenberg, que es un empresario extraordinariamente confiable, recto, pero peor que riel de ferrocarril. Entonces, con esa gente hemos trabajado y evidentemente que esa gente inspira una confianza ciega. Bueno, y para qué decir en el tema, especialmente en el tema financiero. De la finanza, correcto. Bueno, en ese sentido también yo quiero destacar que hemos tenido una conducta prácticamente militar con respecto a la gente que ha querido salir un poco de la línea de la rectitud. Así que en eso hemos sido absolutamente implacables. Y eso mismo trasunta también hacia los clientes. Exactamente. Que, por lo que yo he sabido, es que tienen un comportamiento de pago muy bueno. Correcto. ¿Y en qué momento, cuando empezaron con Bansur, notaron que ya venía un despegue, ya esta cosa agarró? ¿Esto a los cuántos años? ¿Qué hito? Mira, yo diría que después del 6º año ya se vio que la cosa estaba caminando bien, que teníamos ya un horizonte seguro y que no iban a haber sobresaltos en el camino. Hemos actuado con mucha prudencia. Hay muchas empresas que parten con una ínfula tremenda, pero después se pegan un costalazo más o menos grande porque sobredimensionaron el horizonte. Entonces, los porrazos duelen porque sobredimensionan también. Tú en las cooperativas y en las instituciones financieras te puedes apalancar, que colocas un recurso determinado, 10, y te apalancas hasta 9 veces o 10 veces y puedes llegar a colocar 9 veces el producto que reuniste inicialmente. Bueno, nosotros hemos tenido una conducta bastante prudente en ese aspecto y el apalancamiento nuestro no supera el 3-4%. Para poder manejar la cosa adecuadamente. O sea, de una gran prudencia. Una prudencia tremenda. El gerente actual,
Cristian Silva también se ha comportado extraordinariamente bien, en forma muy prudente, y queremos que este sea un proyecto de la zona sur, para la zona sur. Aquí vamos a tener todos estos 4 capítulos grandes que te mencioné. Ahí es súper importante que también ha estado reiterado en esta conversación el tema regional. ¿Qué relación ves tú entre lo regional y lo cooperativo? Y quizás no solamente hablemos de lo cooperativo, sino que hablemoslo, y acá hablo como nube coworking, en el sentido de que estamos dentro del mundo de las economías colaborativas, que es un temazo. Pero tú, ¿por qué haces tanto énfasis en el tema colaborativo regional? Porque es trascendental. Ponte tú, yo voy a hablar con mucho respeto de las empresas, grandes empresas, ¿no es cierto?, sociedades anónimas. Pero resulta que las utilidades de esas grandes empresas se van al extranjero o se van a la región metropolitana, a los bolsillos de 2 o 3 personas. En cambio, en el caso de las cooperativas, Colún, Cominsem, Bansur también, con alguna modestia por ahora, pero queremos que esto se vaya desarrollando, los excedentes que se generan son invertidos en la región. Colún, por ejemplo, los excedentes que genera se los entrega a los socios, y esos quedan en la zona. Sí, claro. Muchos proyectos de riego se han financiado, gran parte del financiamiento, con los excedentes que genera la Colún o excedentes que genera Cominsem. Y con alguna modestia, Bansur también genera algunos excedentes que se los entrega a los socios, algunos los reinvierten, otros, bueno, compran alguna situación, satisfacen un gusto personal, en fin, cualquier cosa. Pero esos recursos quedan en la zona. Eso es tremendamente importante, porque la zona se va levantando, se va desarrollando. Así en el sistema financiero, por ejemplo, se mira con otros ojos a los productores de leche de Colún que a los productores de leche del resto de la competencia. Se mira con otros ojos porque saben que hay una atención adicional, digamos, en el otorgamiento de los excedentes. Ahí, Fernando, y no quiero ser majadero, pero es mal que mal, es el nombre del programa, pero la cooperativa tiende sobre todo esta relación, sigamos un poco con la Colún, con productor y la Colún. O sea, aquí es doblemente o triplemente fuerte el tema de que estamos remando para el mismo lado. O sea, el comportamiento cuando se habla, por ejemplo, al contrario de los cárteles. Un cártel, hay un incentivo a portarse mal. Correcto. Pero en este caso están todos los incentivos y hay una por decirlo de alguna manera, como una responsabilidad, a fin de cuentas, de que yo no puedo hacerme el loco ni hacer tonteras porque también estoy afectando al resto de los cooperados. Correcto. Bueno, mira, nosotros miramos con mucha ilusión empresas que están partiendo con un esquema cooperativo. Campos Australes, por ejemplo, que es una cooperativa que se formó con productores de leche, que reunió a algunos que quedaron sobrando, digamos, de toda la reestructuración productiva de leche. Bueno, formó una cooperativa que se llama Campos Australes. Estos le arrendaron una planta lechera a Nestlé y están recibiendo su producto y lo están procesando y lo están exportando. Entonces, lo interesante de esto es que los mismos productores de esa cooperativa opten por servicios de otras cooperativas. Por ejemplo, productores de Colún, bueno, que demanden los servicios de Coprinsem para riego o para drenaje o para, qué sé yo, aplicación de purines, en fin, cualquier tipo. Y opten también por recursos de Bansur, ¿por qué no decirlo? Para créditos personales del personal que trabaja en esas empresas o pymes de menor tamaño que también necesitan algún estímulo, pero se va produciendo un diálogo muy bonito que se va cruzando, se va formando una matriz muy bonita entre las cooperativas y nos vamos ayudando entre las cooperativas. Se va formando un concepto, un diálogo cooperativo, en aras a remar en ese mismo bote, en lograr horizontes de otra naturaleza, pero apoyados en una estructura cooperativa. Y que de alguna manera esto redunda en la creación de la asociación gremial. Correcto. Tengo la impresión, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sí, fíjate que hace años atrás, varios años atrás, había una estructura que se llamaba Fenaleche. Era la estructura que agrupaba a todas las cooperativas que procesaban productos lácteos. Yeah. Bueno, existía Cafra, existía La Calo, existía, Copalca, con la cooperativa lechera de Cautín, existía otra cooperativa acá en Valdivia, en fin.
en diferentes partes del país había, y esta estructura que se llamaba Fenaleche reunía el 60% de la leche que se procesaba en el país, era importantísima. Bueno, después fueron cayendo estas cooperativas porque no se manejaron bien algunas. Profesionalismo. Es que quería ir un poco a ese punto, porque acá estamos viendo el lado, la moneda más bonita. ¿Por qué crees tú que cooperativas justamente no funcionan, no trascienden, no hay un objetivo, o más que un objetivo, no hay un resultado positivo? Porque pierden el horizonte. Por ejemplo, en tiempo, vamos a entrar en un tema medio político, pero lo vamos a hablar con altura de mira. En el tiempo de la Unidad Popular, por ejemplo, y previo a eso, se formaron muchas cooperativas a la fuerza, pero que se usaron políticamente. Y se desprestigió el concepto cooperativo, pero absolutamente, porque se pretendió usar políticamente. Eso fue un fracaso, un desastre. Esas cooperativas se comieron los animales, se tomaron las maquinarias y se las gastaron, y en fin, hicieron lo que quisieron. Fue un desastre. Teníamos trigo para 3 días en aquellos años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que preocuparnos que las cooperativas que existen deben ser profesionales. Deben competir a la pata con una empresa. Con el caso de la Colón, puede competir perfectamente con Soprole o con Watt o con Nestlé. Porque tenemos que hacer los mejores productos que puedan existir en el país y en el mundo para poder exportar también. Bueno, o sea, es vital empezar a tener esa visión, ¿eh? No quedarse solamente queremos ser los mejores del mundo, y eso es vital. Y en ese sentido, Fernando, recomendaciones para ciertas industrias o ciertas áreas de la economía que no sé, nos interesaría hacer esto, una cooperativa. Por ejemplo, que yo siempre destaco en el caso de la Asociación Gremial de Cooperativas del Sur, es que haya un desarrollador de software, por ejemplo. Que eso como que es algo que no suena muy... Como que uno tiende a asociar esta cooperativa con algo, justamente lo que estabas diciendo, como más de antaño de repente, pero ahí hay un negocio del presente y futuro, bueno, y para qué decir también lo de la leche, pero en suma, ¿cuáles serían las recomendaciones para desarrollar una cooperativa? ¿Qué se debe dar? ¿Qué condiciones? Ya algo vimos de confianza, pero hay cosas que debieran apuntar casi para la última raya del estado de resultado, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo más importante de todo es el profesionalismo. O sea, la gente que trabaja en la cooperativa debe ser profesionales de primer nivel. Y ojalá con sus raíces en la zona. En la Colón se han preocupado mucho de que la gente que trabaja en la Colón tenga sus raíces o haya tenido sus raíces en la zona. Fíjate que en 60 años tuvo 3 gerentes. Sí, don Juan Fischer, don Elvin Kohler y Eduardo Carrasco. Ahora Leonel Mancilla, el 4º gerente, prácticamente en 70 años. Entonces, tenemos que tener gente que tenga cariño por la zona, cariño, su corazón, sus raíces, que sean de la zona. Vienen de Santiago muchas veces, pero se empapan en la zona. Se acolunan en este caso. Exactamente. Con Copricet pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurría en años anteriores? Que los chiquillos hijos de empresarios acá de la zona iban a estudiar y se quedaban afuera. Pero ahora no, ahora esos jóvenes están estudiando, vuelven a su lugar de origen porque ven un potencial enorme en la zona sur. La empresa que antes era un predio, no era una empresa, era un predio particular, en fin, familiar. No, ahora es una empresa. Sí. Y ese joven que estudió ingeniería está aplicando sus conceptos de ingeniería en la empresa que era de su padre. Entonces, eso, ¿cómo no va a sentir orgullo un joven que viene con todos sus estudios, con todo su carisma, su potencial, a expresarlo en algo que le perteneció a su familia, a desarrollarlo, a desarrollar ese predio que él tiene que tener un cariño enorme? Entonces, cuando no existe ese potencial profesional, estamos mal. Entonces viene la decadencia. Se tomaron malas decisiones con respecto a la selección del personal profesional y bueno, se empezó a derrumbar de a poco, pero también se emparejó esta situación con el sentido de pertenencia a la cooperativa. Lo más importante de todo es que esa cooperativa, que me pertenece a mí, le pertenece a mi familia. Es mi empresa. Chiquitita será mi participación, pero es mi empresa.
es mi participación. Bueno, es que para mí ese es un tema vital, un tema de propiedad, de que esto es mío. Exactamente. Y nuevamente por eso querremos en función de ¿dónde tú ves que hay oportunidades, Fernando, de cooperativas y que no, en este momento no se están desarrollando? Por eso algo nombraba lo del software, que a mí me ha llamado la atención, pero tu visión respecto al ¿dónde se ve como una falencia y perfectamente podrían entrar ciertos modelos cooperativos en la industria? Estamos hablando siempre acá en la región de los ríos y los lagos. Correcto. Mira, yo diría que es un sinnúmero de empresas. Todas las empresas que son sociedades anónimas en este momento pueden perfectamente tener una cabida cooperativa. Perfectamente. En paralelo. En paralelo, sí, ¿por qué no? Y pueden competir a la pata con las empresas, con las sociedades anónimas. Estamos hablando del rubro lácteo, estamos hablando del rubro carne. En carne prácticamente no quedan cooperativas que tengan que ver con el rubro carne. En materia pesquera también, ¿cómo no va a ser bonito organizar un grupo de pescadores que deseen hacer las cosas bien? Sí, claro. Y desarrollar un producto y exportar ese producto o abastecer el país con un producto de primer nivel? Juntar un montón de gente que quiera hacer las cosas bien hechas en una estructura cooperativa. En el tema financiero, ¿para qué decir? Porque con Bansur tenemos un ejemplo claro. La Copeucho, imagínate lo que es la Copeucho hoy día. Es notable. La Copeucho era el mayordomo del patio y la bibliotecaria, así partió. Sí. Y mira lo que es ahora. Una grande Siria Geldres ahí. Siria Geldres y Rodrigo Silva. Y Rodrigo Silva, efectivamente. Tremendos personajes, sí, pues, que han desarrollado una empresa que es orgullo nacional. Sí. E internacional también. Entonces, bueno, creo que la estructura cooperativa tiene cabida en todos los espacios, Para ir redondeando y pensando un poco, ¿cuáles son las, dada la amplia experiencia en tema cooperativo, Fernando, que el que quiera armar una cooperativa, el líder de esa cooperativa, ¿qué recomendaciones le das tú en...? Bueno, primero que nada, rodearse de un muy buen equipo profesional para presentar un muy buen proyecto. Segundo, ir eligiendo las personas que pueden participar en este proyecto que tengan calidad humana. O sea, aquí no se trata de elegir números, colocar algún recurso financiero y después irse para la casa. No, se trata de comprometerse con el proyecto, comprometerse con su empresa, con su cooperativa, porque le pertenece a él. Y lo otro importantísimo es la capacidad de trabajo en equipo. Muy importante, porque si tú no tienes capacidad de trabajo en equipo o hay una persona que está remando para el otro lado, hacen fracasar a los proyectos. Una persona que tiene intereses distintos, que quiere llevarse la utilidad para su casa, siendo cooperativa, bueno, él quiere sacar una tajadita adicional, ahí estamos mal. Entonces, tiene que haber una actitud generosa. Capacidad de trabajo en equipo, eso es fundamental. Entonces, bueno, hay muchos proyectos que se pueden desarrollar y tenemos que ir partiendo. Yo diría que partimos. La gran aspiración que tengo es que el Ministerio de Educación firme un convenio a ribetes nacionales con la estructura nacional de cooperativas y haya una pequeña cátedra, un pequeño taller en los colegios donde el joven de chiquitito sepa lo que es una cooperativa, la importancia que tiene esa cooperativa en un país escaso de recursos como es Chile. Perdona, ahí súper importante lo que estás planteando. Justamente cuando no es precisamente lo que sobran recursos, juntémonos. O sea, es una cosa, ya, en el peor de los casos, veámoslo desde un punto práctico. Exacto. Que es como de cajón, supuestamente. Correcto. Mira, sí, hay una leyenda antigua de un emperador oriental que, enfermo ya, pronto a morir, reunió a sus 10 hijos y les pasó una varita y les dijo: quiébrenla. La quebraron con mucha facilidad. Les pasó 2, también la quebraron. Pero cuando le pasó las 10 varillas, no pudieron ser capaces de quebrarla. Entonces les dijo: mire, jóvenes, hijos míos, esto es lo que yo quiero que pase con ustedes. Que ustedes nunca se separen, que siempre marchen unidos para enfrentar la vida. Y así nunca nadie les va a volar la mano. Y van a poder desarrollar todos los proyectos que quieran, pero unidos. Separados no van a lograr nada. Notable. Fernando, un deseo en términos cooperativos, ¿cuál serían tú decís, ya, con esto yo estoy tranquilo y... Estoy ticado. Son de intereses, no quiero...
Bueno, mira, yo aspiro que el Ministerio de Educación se dé cuenta de la importancia de la estructura cooperativa. No. Y que tengamos un espacio en las universidades y en los colegios también para que exista una enseñanza cooperativa. Y desde jovencitos a los niños les enseñemos la importancia de la estructura cooperativa, la importancia de los valores en la estructura cooperativa. Porque en esa estructura cooperativa, vuelvo a repetir, aunque sea cargante, está, ¿no es cierto?, la capacidad de trabajo en equipo, que es muy importante. El no al egoísmo. Bueno, la transparencia, la ética y la moral son esenciales en la estructura cooperativa, son fundamentales. Y el profesionalismo, fundamental. Pero compartamos nuestros proyectos, hagamos grande el país, hagamos grande la región, pongámosla de pie, pero entre todos, entre varios. Sí, y caemos, lo digo en primera persona plural, de repente, no, si este es mi feudo y nadie se meta porque yo sé cómo lo... no, ahí estamos mal. Y es una tontera, efectivamente. Ahí estamos mal. Fernando, para variar, siempre es un agrado y de verdad que no lo estoy diciendo en términos retóricos, sino que sentir esa pasión y esa claridad y sobre todo que no solamente es pasión, sino que son resultados. Bansur, creo que hay resultados. Colún, que tu participación creo que es tremendamente importante. Y en la asociación gremial, ahí junto al gran Cristóbal Santa Cruz, que lo tendremos en un próximo programa. Así que muy bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro bote, en el mismo bote, remando para que potenciemos aún más las economías colaborativas, entre esas la cooperativa. Bueno, yo te agradezco mucho la invitación, Cristóbal, y estamos a tu disposición y me siento muy grato en compartir todas estas ideas, estas inquietudes contigo, porque noto en ti el mismo espíritu que tengo yo y que tenemos todos, que es hacer de Chile un gran país. Esa es la idea y bueno, ya con eso firmaste tu condena, que tendremos otro programa que estaremos hablando. Encantado, encantado. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues.